pertenecía a la organización de los Testigos de Jehová. Yo no elegí meterme en esa secta, sino que yo nací porque mis padres en los años 80 se convirtieron a esta religión. Antes había otro cántico, pero se tuvo que suspender, o sea, se tuvo que eliminar esos cánticos porque lo hicieron muchos hermanos expulsados que abandonaron la fe cuando no se cumplió lo de 1975. Cambiaron la doctrina de la sangre. Ay, no, ahí sí. Ahí me enteré de los traslapados, ahí me enteré de un montón de cambios. Digo, ahora usan barba y ahora pueden usar pantalones, cosas que antes estaban totalmente visto negativo dentro de la organización. Lo último que me dio ahí la estocada final en mi despertar espiritual, que porque mi mamá falleció en el 2020 por no recibir transfusiones de sangre, y ella hubiese recibido las transfusiones autólogas, que ahora lo permiten desde este 20 de marzo, porque hicieron el anuncio, mi madre estaría viva. Y ese fue el día que dije, yo no vuelvo más acá. Muy buenas tardes, muy buenos días, muy buenas noches de cualquier parte del mundo que nos puedan ver. Bienvenidos a este canal. Como ustedes ya saben, hemos estado trayendo testimonios de personas que han estado en organizaciones religiosas. El día de hoy, como las otras entrevistas, también tenemos una experiencia. Se llama Karina. Karina se va a presentar más adelante, va a decir en qué organización religiosa ella perteneció. Y este video, como ya se los he contado antes, va a estar en una carpeta donde van a estar videos similares de la misma experiencia. Y deje su like para que estos videos puedan ser más recomendados y puedan llegar a las personas indicadas. Sé que hay una persona que puede estar pasando la misma experiencia de repente que Karina y puede sentir afinidad con ella. Primero, muy buenas tardes de acá del Ecuador, Karina. ¿Cómo estás? Buenas tardes desde acá, desde Buenos Aires, Argentina. Un placer ser invitada aquí en tu canal. Gracias. Mira, para poder comenzar, me gustaría primero que te puedas presentar y nos puedas decir a qué organización religiosa perteneciste y lo principal, ¿cómo los conociste? Bueno, reiterativamente, mi nombre es Karina, soy de nacionalidad peruana, actualmente radicando aquí en Buenos Aires, Argentina, 20 años ya. Pertenecí a la organización de los Testigos de Jehová. Yo no elegí meterme en esa secta, sino que yo nací en la secta porque mis padres en los años 80 se convirtieron a esta religión, que se llama secta. Ah, ok, en los años 80. O sea, ya habían pasado las predicciones del fin del mundo en 1975, ya en ese momento. O sea, tus padres vivieron esa época de que se predijo el fin del mundo en 1975 y nunca pasó nada. ¿Tú tienes alguna experiencia que te hayan contado tus padres referente a ese evento? Bueno, respecto a la profecía fallida de 1975, no puedo contarte porque te voy a explicar por qué. Yo creo que mis papás los captaron porque ellos son hijos de campesinos que huyeron del terrorismo interno que hubo en mi país en los años 80. Mi mamá fue a Lima a los 14 años, mi papá también a los 14 años, así que incluso no tenían educación seglar, o sea, no fueron unas personas, aprendieron a leer y escribir correctamente dentro de la organización. Entonces, difícilmente pudieron haber conocido acerca de la profecía fallida de 1975, ya que yo sí leía estas publicaciones, porque como siempre dije en mis TikToks, siempre no había otra literatura que se cruzara por mi mano que no hubiese leído yo, pero yo sí sabía, pero obviamente a mi corta edad no podía comenzar a cuestionar. Mis padres dudo mucho que lo sepan. Es más, mi mamá ha fallecido hasta sin saberlo. Lo que ellos sí creían que el embajador estaba a la vuelta de la esquina, porque eso se decía de que iba a suceder antes del año 2000 y que la generación de 1914 no iba a pasar. Eso sí, a mí me consta y yo tenía terror desde muy chiquita. Es más, estudiábamos el libro Apocalipsis acerca de su magnífica culminación, y ahí es donde se enseñaban eso, en los 7 tiempos, el libro Vivir para siempre y toda esta literatura que nos inundaban en esos años. Un libro de pasta roja. Mira, mencionaste un punto importante, que tus padres no conocían sobre esta profecía, a pesar que ellos entraron muy poco tiempo después, ¿no? Porque tú, en tu experiencia y en la congregación, en la última congregación por lo menos que tú estuviste, ¿estas profecías se hablan, no se hablan, se desconocen, las conocen? ¿Qué pasa con estas profecías para los miembros activos? Tú que una vez fuiste activo.
Mira, te cuento. Yo creo que tuve el privilegio, en teoría, ¿no? De que la congregación en la que yo estaba, arriba, en el primer piso, le decimos en Perú, estaba la escuela de Galat, donde vivían los misioneros. Y al lado estaba la escuela de entrenamiento ministerial. O sea que había, o sea, la cúpula de ahí estaba. Y Betel estaba más alejadito. Era una congregación de hermanos, en su mayoría, pues pudientes, gerentes de bancos, etcétera, etcétera. Entonces, refiriéndome a la pregunta de la profecía, yo siempre pues estaba al lado de los hermanitos, siempre como que me tendrían lástima, pena o no sé, siempre estaba al lado de los hermanos que me llevaban a pasear y a todos lados y yo escuchaba conversaciones de gente mayor y hablaban de eso, incluso los cánticos, el cántico que yo conocí era un cántico de tapa marrón que se llamaba Cantemos alabanzas a Jehová, y antes de eso había otro cántico, o sea, lo que yo recuerdo, y me dijeron, mirá mirá lo que me dijeron, antes había otro cántico, pero se tuvo que suspender, o sea, se tuvo que eliminar esos cánticos porque lo hicieron muchos hermanos expulsados que abandonaron la fe cuando no se cumplió lo de 1975. Esta fue la primera vez que yo recuerdo tácitamente que que yo haya escuchado eso. Como vuelvo a repetir, tendría pues 4 o 5 años de edad, y no cuestioné nada, pero siempre fui muy despierta, muy, muy despierta, y recuerdo casi todo, mi mente era de elefante, recuerdo casi todo. Entonces mis papás dudo mucho, porque ellos estaban ocupados en su vida cotidiana, en sobrevivir, eran los años 89, mi papá se bautizó en el 89, luego mi mamá en el 90, era época de hiperinflación en el Perú, estaban hiper ocupados, pues tratando de mantenerse ellos y, bueno, ver a la familia, así que dudo mucho que ellas se hayan adentrado dentro pues de las profecías fallidas de 1975. Ok, yo te decía en la actualidad, para hacer una referencia en la actualidad, ¿hace cuánto tú saliste de la organización? A mí me expulsan cuando yo tenía 15 años de edad. Me Ah, ok. expulsan sin motivo. O sea, te digo la verdad que yo lo borré, porque incluso yo apelé mi expulsión a Betel, que es de donde se puede apelar, porque yo no me merecía la expulsión bajo mi criterio, no porque yo no había fornicado, yo no había tenido conducta relajada, yo no había bebido alcohol, no había hecho nada. Era chismosería de barrio era eso. Porque justo yo me cambié de congregación, pasé de estar de San Isidro, me pasé a otra congregación y ahí pues con mis nuevos compañeros, fuimos con nuevos compañeros de colegio, nuevas cosas, nuevas amistades, y entonces ahí los hermanos, o sea, me di cuenta que en San Isidro cada uno hacía su vida, era como otro estrato social, y ahí donde me mudé a Santa Clara, donde que era más pequeño, pueblo chico, infierno grande, bueno, ahí se miraba con quién se juntaba, con quién te juntabas, con quién hablabas, si respirabas o no respirabas, o sea, entonces ahí se armó un chismoserío, y bueno, me hicieron un comité judicial a los 15 años, a mi mamá primero le hicieron la Santa Inquisición, digo yo, porque mi mamá estaba embarazada, y bueno, ahí fue donde me expulsaron a mí a los 15 años. Eso no quiere decir que no haya asistido, porque yo al ser menor de edad estaba sujeta todavía a mis padres, pero cumplí los 17 y me fui de casa, y ya no quise saber más de la organización porque sentí que me habían defraudado, porque incluso cuando te expulsan, tú puedes asistir, pero no te dirigen la palabra, ¿no? Y había familiares míos que me querían, o sea, me vieron de chiquita, me querían. Y vino una vez un superintendente viajante, me acuerdo, y le comenzó a dar, se ve que no tendría una idea en el coco ese superintendente del circuito, no se le caería una idea del techo, no sé, que comenzó a hacer justo en el discurso del domingo para despedirse, porque es una semana de visita, no sé cómo será ahora, habló de cómo una congregación estaba desobedeciendo lo que decía el apóstol Pablo respecto a no juntarse con fornicadores, borrachos, y mucho menos con los expulsados. Que eso estaba mal. Al término de esa reunión, mi tío, mi tía, mis primos, mis primas, todos me quedaron mirando como que se sabía por qué lo estaban diciendo el discurso, y ese fue el día que dije, yo no vuelvo más acá. Sí fui esporádicamente, pero no, ya no quise volver a ir. Tenía pues 16 años. Claro, para esa época, una circunstancia así es
muy fuerte. Si estamos los dos, si los dos somos hoy testigos de Jehová y estamos en el Salón del Reino, podemos tener esta conversación sobre qué pasó en 1975. Y si la tenemos, somos disciplinados, somos silenciados, o nos ven como que fuéramos débiles en la fe. ¿Cómo se ve una conversación así dentro del Salón del Reino? En el Salón de Reinos, si vos hablas así, inmediatamente ya te van a decir apóstata, o sea, ya no hay lugar a la disidencia ni a un debate, el que yo te digo, mire, pero pasó esto, y la atalaya dice esto, y la Biblia dice esto, y las publicaciones, no, eso jamás va a suceder, no se puede, porque eso ya es apostasía, y ojo que la apostasía no tiene perdón de Dios, porque estás pecando contra Jehová, contra el Espíritu Santo, entonces eso no tiene perdón. No existirían ese tipo de conversaciones, y si por algo ver lo tienes y no te denuncian o no le chismosean al anciano, tenés mucha suerte o un amigo bastante leal, porque ahí es un control activo, ahí hay ojos por todos lados y oídos por todos lados, así que esa conversación no se podría llevar a cabo ni adentro del salón, ni afuera, ni en el WhatsApp, ni el chat, ni nada. Wow, wow. Te consulto, a pesar que existen estas restricciones así tan fuertes que casi no se puede cuestionar, ¿qué hace tan llamativo a los testigos de Jehová? ¿Por qué la gente entra y se bautiza ahí? ¿Qué les llama, qué tú crees que les llama la atención y engancha con las personas para que se puedan bautizar ahí? Bueno, yo creo que eso también depende de la época, ¿no? Porque, por ejemplo, si mis padres los captaron, fueron gente que no tenía educación universitaria ni secundario terminado. O sea, ahí ya que te brinden la esperanza de que vas a vivir una vida eterna en el paraíso, en la tierra, que Dios quitará toda lágrima de sus ojos y bla, 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 y usan textos de la Biblia, pequeños trozos del texto de la Biblia en el cual te dicen de que vas a vivir bien, para eso vas a reencontrarte con tu mamá, con tu papá, con tu tío, y te agarran una fibra sensible, vas a meterte ahí, quizás por la esperanza que te brinda. O sea, estoy hablando de los años 80. Ya en los años 90, 2000, eh, la captación ya cambió bastante, es más, la gente se volvía más agnóstica, o por no decir, ya era difícil captar adeptos, salvo que estuvieses en un grupo vulnerable, ¿no? El hecho de, como que, no sé, Ecuador no conozco, pero otros países de Sudamérica conozco, pero por decirte San Isidro, Miraflores, que son las zonas más pudientes de Lima, dudo mucho que captures de 10 manzanas uno, o de 50 manzanas uno, no va. Es más, cuando yo era chiquita y predicaba, la gente me compraba en las atalayas o las suscripciones porque les daría lástima, como una niña va con su cartelita y está ofreciendo la atalaya, la revista. Dudo mucho de que haya alguien que acepte eso. Es más, quienes iban al salón, salvo los no hermanos pudientes, quienes iban al salón de reino eran las empleadas domésticas, era la gente de más pobres recursos, como mi papá, que era un mayordomo de un gerente de banco, que por eso vivíamos ahí, no porque tuviéramos plata. Entonces, luego en los años 90, 2000, dependiendo del grupo, o sea, de la población, diría yo, que captan. Y aparte, el amor que te hacen sentir, hermanito, hermanita, ¿cómo estás? Sí, no te digo el salón. Ay, ¿qué te pasó? Cuidado con la debilidad espiritual. Cuidado, el enemigo anda ahí, el enemigo a veces hace que uno se sienta mal antes de la reunión. No, hermanito, usted tiene que venir, hermanito, es eso. Pero a la hora de la hora, bueno, al menos en el caso de mi madre no hubo nada, pero es eso, más que nada que te bombardean de amor, de cariño. A mí, al menos a mí de niña me tenían ahí porque justo pasó una moto. Era eso y ¿cómo comentas? O sea, comentaste, estás leyendo, no leas, con tus propias palabras, ¿no? O sea, yo sentía que me querían porque me exigían a, a estudiar más. O sea, en ortografía, oratoria, todo eso era como que sentía que me querían, pero a la vez me tosigaban con mucha responsabilidad, de que tenía que comentar bien, alzar la mano, prepararme para en esas épocas había estudio de libro, escuela teocrática y estudio de la atalaya, y había que prepararse. Si no, había tabla también, como dije en un video. ¿Qué es lo más difícil qué fue para ti lo más difícil de cuestionar en los testigos de Jehová? ¿Qué fue lo más difícil? Mira, yo como crecí en esa secta, siempre pensé que como me habían expulsado,
y de una manera injusta para mis ojos. Le dije, ¿quién soy yo para contradecir los designios de Dios? ¿Quién soy yo? Yo no soy nada. O sea, si apelé 2 veces y me expulsaron, entonces debo ser una pecadora indigna que no sirve para nada, como te hacen leer en la Biblia, ¿no? Un esclavo que no sirve para nada. Igualito me sentía, soy una porquería, no sirvo para nada. Entonces, no voy a cuestionar nada con el simplemente hecho de alejarme y no molestar, que no moleste mi presencia y no ser piedra de tropiezo para los demás. No cuestioné nada. Cuando yo comencé a cuestionar y cuando comenzó esto conmigo fue cuando cambiaron la doctrina de la sangre. Ay, no, ahí sí. Ahí me enteré de los traslapados, ahí me enteré de un montón de cambios que ahora usaban faldas, en vez de ahora usan barba y ahora pueden usar pantalones, cosas que antes estaban totalmente visto negativo dentro de la organización. Lo último que me dio ahí la estocada final en mi despertar espiritual es el cambio del paradigma de la sangre. Entonces, porque mi mamá falleció en el 2020 por no recibir transfusiones de sangre. Y ella hubiese recibido las transfusiones autólogas, que ahora lo permiten desde este 20 de marzo, porque hicieron el anuncio, mi madre estaría viva, porque ella no tenía ninguna enfermedad de base ni nada, y hubiera estado viva acá conmigo a mi lado. Entonces ahí fue cuando comencé a investigar, a cuestionar y ver que dije, estuvimos metidos en una secta tanto tiempo, mi mamá falleció por culpa de esa creencia errónea, mi papá sigue metido ahí adentro, mis tíos, mis primos, todos siguen ahí metidos, no despiertan, están ahí, pues claro, porque tienen comportamientos sectarios, no te permiten ver. Yo el otro día hablé con mi papá, le digo, papá, ¿sabés que ahora permiten transfusiones de sangre y están cambiando la doctrina? No, nosotros no somos seguidores de hombres, nosotros seguimos a Jesucristo, ¿no? O sea, no cuestiona, o sea, no cuestionan, están ahí porque están ahí, no usan el razonamiento crítico, no dicen, che, pero mi mujer se murió por esto, nada, absolutamente nada, están como, no sé, viste como los caballos que le ponen así, acá en Argentina hay caballos cartoneros, que le ponen, no sé cómo se llama esto, para que no miren al costado y no se asusten, me parece, bueno, eso, están cegados, adoctrinados, y tienen mucha culpa, me parece a mí, o tienen terror en no salvarse en Armagedón, pero Armagedón que no va a llegar, al menos yo no creo Claro, más en Armagedón. claro, a ti te expulsaron en el 2015, pero ¿hasta cuándo tú creías que los testigos de Jehová eran una religión verdadera? ¿Cuántos años te tomó en asimilar? Porque cuando tú me dices que tú sales te expulsan, ¿no? Tú todavía sigues pensando que tú eras la culpable. ¿Cuánto tiempo demoraste en sanar tus heridas y comenzar a reflexionar un poco? ¿Cuánto tiempo te tomó? Darme cuenta que esa no era la religión verdadera, este año, este Wow. año, este año, porque te dije que ni siquiera cuestioné la muerte de mi mamá, porque yo dije, mi mamá se murió fiel a Jehová, y yo no la voy a ver resucitada porque estoy expulsada, soy mala gente, o sea, es como que tú asocias estar metida dentro de la secta como ser buena persona, pero nada que ver, nada que ver. Entonces yo comencé a cuestionar recién ahora, imagínate, por eso que me siento estafada, hubiese estudiado más, no sé, como que me quedó impregnado, tatuado en el cerebro que el Armagedón estaba a la vuelta de la esquina y dije, uy, Dios, te dice, ¿no? Dios te está dando la oportunidad todavía de arrepentirte, puedes volver. Entonces dije, soy yo la que no estoy aprovechando eso, pero ahora, que cuestión digo, me robaron la infancia, la adolescencia, la juventud y parte de mi adultez, un poco como yo estoy pintando canas, y, y van a seguir cambiando. Y la familia también. Sí, a ¿Qué te partir de ahora. dicen ahora qué te dicen tus familiares? Porque yo veo que tú comunicas en las redes sociales que ya no crees en los testigos de Jehová. ¿Qué te dicen tus familiares? ¿Cuáles son las palabras que tienen ellos para ti? O tu papá, por lo menos. No, mi papá no quiere oírme, o sea, ¿no? Tengo muy poca comunicación con mi padre, mamá fallecida, y con mi hermana no tengo ninguna relación, y sé que ella es testigo de Jehová también, no tengo ninguna relación, no nos hablamos hace años. Y mis primos, tengo una prima que sí me habló después de 25 años, pero a ella también la habían expulsado,
y ella, como fue víctima de muchas cosas, pues se escondió al fondo de la selva peruana. Pero de ahí nomás no tengo ningún contacto con ningún familiar mío directo, ¿no? Ok, ok. Este, dentro de los testigos de Jehová, ya respecto a la doctrina, ¿no? Para que las personas puedan entender, ¿cómo es que los testigos de Jehová convencen a las personas a que puedan bautizarse? ¿Cuál es su táctica? Porque ellos llegan a la puerta, te presentan unas revistas, te hacen unas preguntas. ¿Qué deberíamos tener nosotros en cuenta, las personas que no conocemos a los testigos de Jehová, a la hora de conversar con ellos? Bueno, dicen que por los frutos se conoce, al árbol se le conoce por los frutos. Bueno, primero tendrían que investigar cómo fueron sus orígenes. Preguntarle a cualquier testigo de Jehová que esté tocando a la puerta y le dicen, bueno, ¿usted sabe quién originó esta religión? ¿Usted sabe que tuvieron muchas profecías ahí que no se cumplieron? Armagedón lo vienen prediciendo hace rato. Y te apuesto que cualquiera que predica no sabe nada, porque todos los que están nuevos ahí no saben nada, no saben quién, no saben ni quién fundó. Yo lo sé, yo lo leí porque yo cuando era chica era encargada de la biblioteca. Entonces yo como era, me considero una ávida lectora y leía, pero solamente esos libros de la sociedad Watchtower. Ahora, ¿con qué te encandilan? Con el tema del paraíso. A la gente que está vulnerable, que perdió un ser querido, o cualquier tema, cómo reducir el estrés, o sea, todo tienen unas temáticas muy cautivantes con los problemas de ahora. Entonces te van a querer convencer por ese lado, pero doctrinalmente, o sea, no tienen ningún sustento, no hay nada, solamente son vanas esperanzas y creencias, puras falacias, no hay nada concreto que te ofrezca ahí la sociedad, Ok. la Yo organización. siempre, yo siempre que suelo pasar, suelo ver personas en los carritos. A estas personas les pagan, ¿por qué hacen eso? Sé que tienen que cumplir horas. ¿Qué los motiva a estar parados casi 2 a 3 veces al día en esos carritos? La mayoría son mujeres y la mayoría son mujeres adultas. ¿Qué hay detrás de esos carritos? Mirá, eso La de los verdad, o sea, carritos creo porque que es del hay una, 2000 y perdón pico. perdón que te digo, porque hay una aparente que ellos están predicando, pero tú que estuviste adentro, la verdad. Bueno, el tema es que vos tenés que ser un testigo de Jehová activo. O sea, ser activo implica informar horas antes. Ahora dice que ya no informa, pero antes tenías que cumplir cierta cantidad de horas. Si eras precursor regular, eran 90 horas. Si eras precursor auxiliar, eran 60 horas. Si eras precursor especial, 120 o 140 horas, una cosa así. Entonces, para tú ser activo y llamarte testigo de Jehová, tenés que hacer lo que dice Mateo 24:14, que dice, estas buenas nuevas del reino se predicarán por toda la tierra habitada, y entonces vendrá el fin. Entonces tú tienes que ser parte de la obra mundial, tienes que predicar, es un mandato que dio Jesucristo. Entonces, detrás de los carritos, la gente que está sincera, y debe ser mucha gente mayor, porque los jóvenes pueden caminar, antes caminábamos mucho, y ahora la generación que está metida ahí adentro, jóvenes veo muy poco. O sea, los jóvenes ya Sí. no son como antes. Debe ser gente que se quedó ahí porque no le queda de otra o tiene miedo de salir y no tiene otro círculo social. Porque si realmente esas personas jóvenes con las caras pintadas y con la matiz de la experiencia se pusieran a investigar, no estarían metidas ahí. Pero hay gente que está ahí por costumbre, ¿no? Hay una gran cantidad de mujeres, parece ser, pero lo digo parece, que es más atractivo para la mujer ser testigo de Jehová. ¿Qué hace tan atractivo el mensaje para la mujer en especial, más que al hombre? Mirá, te digo que eso de que esa observación que vos tenés me parece extraña porque las mujeres somos adorno ahí adentro. No podemos tener privilegios, o sea, somos meros accesorios, somos la mujer del anciano, o si yo decía, ay, cuando era chiquita, ay, yo quiero ser vetelita. Para ser vetelita tendrías que casarte con un vetelita. No tenemos, o sea, otra cosa. Así que me imagino que si se quieren sentir útiles las mujeres ahí deben ser predicando. Otra cosa no me sale, porque no puedes ser anciano, no puedes ser un ministerial, no puedes aspirar a un cargo ahí dentro. No, nada, ni acomodador, ni tránsito, nada. O a limpiar baños, sí, pero te hacen creer que es un privilegio, pero es la primera vez que escucho que
que tú ves que captan más mujeres. No, Eres, yo no digo que captan, sino que yo veo que hay bastantes mujeres en la calle predicando y participando. Entonces, por eso te digo, es una percepción, no es algo, no es una verdad absoluta, ¿no? Sino que te preguntaba, y los porque, hombres deben estar trabajando. Si no, ¿quién claro, trabaja? ¿Quién trae la comida a la casa? Están trabajando, si probablemente, no, no, tienes, no hay otra, no tenés, la única manera que una mujer pueda participar ahí es predicando, si no, y también, bueno, mi esposo, ay, ¿qué está haciendo su esposo? Hermanito, ¿por qué no mira solo que está trabajando, hermanita? Me imagino, lo sospecho, porque otra cosa no es. claro, ¿de qué trabajan los testigos de Jehová? Si tienen muchas asignaciones de predicar, están muy ocupados, ¿de qué trabajan los testigos de Jehová? Y muchas veces bueno, en los años 90 se les alentaba a tener trabajos de medio tiempo, pero eso, a menos en Perú, es inviable. Las jornadas de 8 horas, quien tiene un laburo de 8 horas, es Hasta 12. envidiable. Ajá, las jornadas en Perú son 12 horas, y si quieres, si no, tomátela, andate, atrás hay 10. Encima se tiran las reuniones y todo eso, era muy sacrificado para mi papá, para todos los testigos de Jehová de a pie, era muy sacrificado, eso, traer la comida, el pan a la casa, por eso muchos son pobres, no hicieron nada de eso, yo realmente no miro atrás, gente muy, muy pobre, que incluso hasta lo último que tiene, lo da la cajita de contribuciones. Es imposible que si tú te quieras tener un alto rango, puedas trabajar medio tiempo, porque no te va a alcanzar para mantener a tu familia, no te va a alcanzar. Sí he visto ancianos de bajos recursos, lo vi en una congregación, porque me mudé a otra después, los he visto, pero son meros muñecos, porque son hombres, están ahí, pero en realidad... Entiendo. Que dentro de las reglas los testigos de Jehová tienen muchas restricciones, ¿no? En muchas cosas. En cuanto a los trabajos, ¿qué no puede hacer un testigo de Jehová? ¿O qué trabajos no puede ejercer un testigo de Jehová? ¿O qué oficios no puede hacer un testigo de Jehová? Nada que esté relacionado con Babilonia la Grande. Por ejemplo, Babilonia la Grande es el imperio mundial de la religión falsa y los gobiernos. Por ejemplo, yo soy testigo de Jehová, no puedo trabajar siendo policía, no puedo ser militar, no puedo trabajar dentro del gobierno, ¿me entendés? O sea, no puedo inmiscuirme en eso. Eh, ¿Qué más no podés hacer? O sea, todo lo que no puedo trabajar, qué sé yo, en un colegio católico. Me acuerdo que yo me perdí una beca por eso, porque me la daban para un colegio católico y yo no podía estudiar ahí. Y un maestro, Nada y que un tenga que maestro, ver con dinero. y un maestro público, un maestro de educación pública, también es parte del gobierno. No, eso sí puede hacer. Nada que tenga que ver, o sea, con el gobierno de Satanás, o sea, se refieren pues al político, a la política en sí misma. No sé, Ecuador desconozco, pero no conozco, pero por ejemplo en Perú, qué sé yo, vas a trabajar para el Partido Aprista Peruano, no podés. Vas a trabajar para el Fujimorismo, no podés. Vas a hacer, por ejemplo, camisetas de, no sé, a ver, de tal partido político y sos confeccionista, no podés, no lo puedes hacer. Ok, ok. O sea, no puedes trabajar de panadería tampoco. Porque no Panadería. puedes, claro, porque no puedes hacer tortas. Porque es para los cumpleaños. No, creo que capaz que sí te pueden vender la torta, pero si te piden que le pongas feliz cumpleaños, te van a decir, no puedo ponerte feliz cumpleaños. A lo sumo te puedo dar el letrerito, comprar en la esquina, ahí, pero yo no te lo voy a escribir feliz. Hasta ahí más o menos llega. Ahorita, a este punto de tu vida, yo te voy a mencionar un par de palabras y tú me dices qué sientes al escuchar estas palabras. A Cuerpo ver, gobernante. Cuerpo gobernante. puercos, Atalaya, por ejemplo. ¿Qué se te viene a la mente? engaño, Ancianos de congregación. ancianos de congregación. Es que hay de todo. Títeres, Excelente. 1914. un año cualquiera, solamente coincidió para, profecía falsa, coincidió para que le saliera la teoría de los 7 tiempos, por otra cosa,
un año cualquiera, comienza la Primera Guerra Mundial. Pregunta, terminando este pequeño ejercicio y yendo otra vez a ya en lo que tú piensas de los testigos de Jehová. ¿Tú crees que existe un poder detrás del poder? O sea, ¿realmente es el cuerpo gobernante quien toma las decisiones o existe alguien atrás que está detrás del cuerpo gobernante con fines, no sé, económicos o otros fines? Ah, vos decís como teorías conspiracionistas, teorías conspirativas, y yo creo que sí, porque incluso Russell era masón, así que sí, hay ¿Tú que crees que dominar a están, las masas. o sea, tú crees que está detrás del cuerpo gobernante la masonería? Sí, sí, por el sí, 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 obviamente que sí. Ahí hay algo, hay un negocio o algo que mueve masas, y obviamente la religión es una de ellas, y siempre el ser humano busca la espiritualidad, o sea, es parte inherente del ser humano. Yo creo en la espiritualidad, pero no en la religión. Ahora, ¿no? Pero sí hay algo atrás, seguro que seguro, hay algo que no conocemos la gran mayoría de nosotros, los seres humanos que habitamos y que somos de a pie, sí, sí lo creo. Tú antes mencionaste esta palabra de que te habían expulsado, para poder detallar un poquito más, porque a mí no me han expulsado y yo sé que muchos de los que están escuchando no saben qué es un expulsado, cómo es el proceso, cómo es todo, ¿no? Este, que primeramente a ti te llamaron a expulsarte, tú dices por chismes, pero ¿cuál es el proceso cuando es la expulsión? Yo he escuchado que te llaman a un cuartito, comienzan a conversar. ¿Cómo fue tu expulsión? Bueno, el tema fue así. En el barrio ese donde yo me mudé después cuando tenía 12 años, había como una especie de plazoletas, parques, plazas, no sé. Entonces estaban ahí mis compañeros de colegio y estaban pues en ese época, era chiquillada, le decimos nosotros, era una tontería. Estaban ahí los chicos y me llaman, Atachá, oh, pues mi apellido es Atachá, ¿cómo se llama? Biblia, Biblia, ven, predícame, chiquilladas, convénceme, bueno, voy, justo estaban ahí, entre medio de sus piernitas, tenían la costumbre de ponerse alcohol, les gustaba beber alcohol. Bueno, justo en esa plaza había muchos testigos de Jehová, por eso digo, pueblo chico, infierno grande. Muchos testigos de Jehová y pasaron y me miraron un par de veces, 2, 3 veces, y yo estaba ahí parada. Obviamente te ofrecían el alcohol, la cerveza. Entonces, la Biblia no prohíbe el consumo de cerveza, ni para los testigos de Jehová se puede beber. Entonces agarré el vaso de plástico, lo agarraba, pero le servía un poquitito, hacía que yo tomaba y lo tiraba al piso, porque eso es una costumbre muy peruana. Bueno, el tema es que ahí habrán pasado 2, 3 personas viejas chismosas, y le comenzaron a chusmear, pero primero entre ellos, entre la congregación. Entonces ya me comenzaron a ver mal, como una mala amistad, se dice, malas compañías. Sucede el caso de que en esa congregación, ahora voy a decir una cosa que no me preguntaste, pero lo pongo a algo rango, hacer una segunda entrevista, si que la hay. Había un pedófilo, ¿sí? Había un pedófilo que era mayor que yo 12 años, fácil, 12 o 15 años, exactamente era la cifra. Yo soy del 84, él es del 72. Entonces, se me acerca supuestamente con intenciones de cortejarme y me dice, así te digo, ay, me gustas tanto, quiero estar contigo, pero ¿sabes qué me han dicho de que vos estabas por ahí en la calle bebiendo alcohol con amigos y había hombres? Y yo necesito saber que tú seas casta y pura para yo armar una familia y armar un noviazgo, ¿viste? Un chamullo bárbaro, y yo tenía pues 15 años, estaba yo con la autoestima para el piso, obviamente, pero yo necesito que vayas y lo cuentes a los ancianos y esto, el otro. Y yo, obediente, bueno, le dije al anciano, me acuerdo, le dije, quiero hablar con usted, quiero decirle algo. Y bueno, sí, nos había llegado comentarios de las hermanas que dijeron que te vieron, esto que el otro, y sí, nos íbamos a reunir contigo. Entonces, bueno, yo dije, a lo sumo que me censurarán, a lo sumo me llamarán la atención, si no hice nada. O sea, yo hacía
y lo tiraba. No podía ir ni borracha a mi casa. Mi mamá, mi papá me bajaban, me pegarían. Entonces, bueno, pasó eso y de la nada se juntaron, me citaron, primero se juntaron, estaba mi mamá a mi lado, en esa época mi papá era expulsado, a mi papá lo habían expulsado, estaba mi mamá al lado, yo estaba acá y al frente mío habían tres hombres, tres ancianos y, y bueno, comenzaron, primero se reunieron con mi mamá, yo alcancé a oír que le decían, ¿usted cómo está embarazada? ¿Cómo que está embarazada? Ese embarazo, ¿es planeado o no planeado? Mi mamá se quedó, ¿viste? Respondiendo estas preguntas. Mi mamá es una mujer casada y una mujer grande. Entonces, y algo escuché, porque había un anciano que tenía la voz muy alta. Bueno, sale mi mamá, entro yo, y ya ni siquiera se me dio tiempo ni a refutar ni nada. Nosotros te vamos a expulsar. ¿Por qué? Y digo, porque vos has dejado de ser doncella de Jehová. Tú ya no eres doncella de Jehová. ¿Cómo es posible que hayas permitido que esas manos hayan tocado tu cuerpo? ¿Qué? Le dije yo en ese momento. ¿Qué? Y había otro anciano que era Betelita, me acuerdo, pero no me acuerdo su apellido, y se paró de su asiento y dijo, bueno, hemos tomado esa determinación, y me dijo a mí, agradezco, Karina, que hayas respondido todo con aplomo. Pero si vos querés, podés apelar. Y yo dije, claro que voy a apelar, porque yo no hice nada malo. Encima, yo me acerqué a los ancianos. O sea, supuestamente dice que tenemos la conciencia entrenada. Sí, yo la tenía bien entrenada. No hice nunca nada malo. Creo que si no me hubiesen expulsado, yo hasta ahorita seguiría ahí, sería borrego de la corporación West Tower. Entonces, no hice nada, me expulsaron, apelé, escribí mi carta diciendo, bueno, yo igual respeto la decisión que tomen, porque yo quiero, me acuerdo el final de mi carta, me lo recuerdo acá, decía, yo quiero que nunca se manche la gloria y honra de Jehová Dios. Entonces en Betel me dijeron exactamente lo mismo, que me iban, yo digo, que hay un termómetro de arrepentimiento, no sé cuál era su vara para saber cuán arrepentido estás, gente que fornicó, gente que adulterio y todo, y solamente recibieron una censura, y a mí por haber estado ahí compartiendo, ellos ya asumieron de que yo ya había fornicado o había hecho algo impropio, me expulsaron. Wow. Me expulsaron. Y de Betel me fui moqueando, llorando, y bueno, fue eso, son tres hombres que no son ni psicólogos, no sé a qué se dedicaron, pero uno se puso a acusarme directamente, o sea, no había razón ni a réplica, pero cuando me dijo, has dejado de ser doncella de Jehová, que has permitido esas manos, dije, pero ¿en qué momento dije eso yo? Eso no es parte de mi confesión, y nunca nadie me ha visto haciendo eso. ¿Por qué me dice así? Por eso que yo dije, ¿qué? Y el otro que se metió, porque creo que a mis 15 años y con las hormonas que tenía, creo que le hubiese arañado la cara, porque no podía comprender el por qué se me acusaba eso. Y así me puso, y ya está. Wow. Pero no porque yo hice algo, sino porque ellos suponieron que hice algo. No tenían pruebas. Hay una parte que tú estabas contando de que te vieron y que comenzaron primero a decirle a los ancianos. Claro. Te hago la pregunta, ¿puedes tener privacidad en tu vida o toda tu vida es pública dentro de los testigos de Jehová? O sea, todo es público. Todo es público. Si yo, por ejemplo, si tú te divorcias y te divorcias, no sé, porque por motivos X, la gente ya lo sabe, ¿no? En los testigos de Jehová. Porque está la mujer del anciano. Wow. O sea, no es... anciano, está la mujer del ciudad ministerial y todos lo saben. Y entonces se chismean. Todo se sabe. Por ejemplo, yo recuerdo en una ocasión que a una hermana la expulsaron y todo el mundo sabía que fue por fornicación. Bueno, después sí, yo también me iba a enterar, era que tenía 5 o 6 años más o menos. Y bueno, yo me iba a enterar que iba a ser por fornicación porque le iba a ver crecer su panza, ¿no? El tema de que la señora, bueno, la chica tuvo a su bebé, y bueno, tuvo complicaciones en el parto, la restablecieron incluso, y
y nadie quería cargar ni cariñar a ese bebé, nadie en el salón. Es más, esa pobre hermana perdió el útero en el parto, porque hubo complicaciones. ¿Y sabes cuál fue el comentario? Porque mira, yo tenía 5 o 6 años, ¿eh? Yo ni siquiera entendía bien lo que era el útero, pero lo escuchaba. Eso es porque es el hijo del pecado, nadie lo quiere cargar, porque es el hijo del pecado, de una fornicación, y por eso también hasta el útero ya ni tiene, no va a poder tener más hijos. Así de crueles, y así de juzgadores, y así de vigilados. ¿Cómo pueden ver tu historial médico, a ver si tenés útero o no tenés útero? ¿Qué es eso? ¿Dónde está la privacidad de uno? No lo tenés, no lo tenés. Si a mi mamá le estaban haciendo la Santa Inquisición, sé si era querido o no era querido el hijo que llevaba en la panza. Si mi mamá es una mujer casada, ¿qué tiene que estar dando explicaciones? No tiene sentido. Wow. Me deja asombrado, sinceramente. Y esto muchas veces, en la actualidad, te pregunto, cuando expulsan a alguien, ahora dicen el nombre completo, por qué lo expulsaron, o ya no. ¿Cómo es ahora? Dicen que ya cambió, dicen que ahora dicen, porque yo ya no asisto, dicen que fulano de tal ya no es testigo de Jehová. Antes era fulano de tal ha sido expulsado de la congregación por tal motivo. Wow. Conducta relajada. Cuando dicen conducta relajada, en mis épocas era porque conducta relajada te llevaba a pensar muchas cosas. O sea, eso es amplio el pecadito. Mencionaste algo sobre una persona que era abusador. Sí. ¿Estaba dentro de tu congregación? ¿Qué pasó? ¿Qué dijeron los ancianos? Porque me dices que a ti te expulsaron, pero ¿y el abusador? Claro, él era, a mí me expulsaron y él se quedó adentro de la organización. Entonces nos vimos una fecha y me dice, bueno, tenés un año para hacer tu carta y, y volvés. Y nos casamos. Y bueno, pero nadie me avisó, porque yo fui, les comenté eso al anciano, te había dicho, ¿no? Entonces el anciano me dijo, nosotros no podemos meternos en eso, eso es decisión de cada uno y eso es de la vida privada, me dijo el anciano que me defendió, que siento que me defendió entre comillas en el comité judicial. Y eso nosotros no interferimos en eso. Ah, bueno, me quedé yo con eso. Pero no me, después que pasó el tiempo, me avisaron de que él había querido estar con otra niña también, solo que su mamá la supo proteger. En este caso, mi mamá ni mi papá no me supieron proteger. Pero la supieron proteger y no llegó a más. Ok. Porque yo después que me expulsaron, me hice novia de ese tipo. Y bueno, pasaron cosas. Dijo Macri acá en Argentina. Listo. Si hoy un testigo de Jehová toca tu puerta, ¿tú qué le dirías al testigo de Jehová en este momento? Que cuiden a sus hijos, que hay muchos pedófilos ahí adentro. Hay muchos. Porque incluso mi abusador está adentro todavía. Sigue metido adentro. Sigue en la secta. Y que investiguen, que antes de meterse a eso sepan de que van a sufrir mucho control y que salirse es difícil. Meterse es fácil, pero salirse es muy difícil, porque te hacen cortar vínculos laborales, te hacen cortar vínculos sociales, entonces solamente tu círculo social va a ser la congregación, y una vez que si te expulsan, perdés todo, te van a voltear la cara. Incluso si trabajas para un testigo de Jehová, como fue en mi caso cuando me expulsaron, que yo trabajaba para mi tía, que era testigo de Jehová, te echan a la calle, te quedas sin empleo. Wow. Si alguien está estudiando ahorita la doctrina de los testigos de Jehová y los está conociendo, tú que ya has pasado estas experiencias, ¿qué le podrías recomendar? Algo así clave que le podría ayudar más a conocer la doctrina de los testigos de Jehová y su historia. Algo que te haya ayudado a ti. Un tip como investiguen esto. ¿Qué podrían investigar? Yo los mandaría a mirar, aunque sea YouTube, ya que dudo mucho que si te mando a investigar Crisis de Conciencia de Raymond Franz, lo lean. Aunque sea si eres perezoso, vayas a los canales de YouTube, que hay varios, que miren los videos de Barbara Anderson, que fue parte del comité de redacción de Bethel de Brooklyn,
que miren, hay un canal de YouTube que también es de un chileno, muy bueno, Marronet, que es lo que te ayuda a abrir los ojos. Es lo que les recomendaría, porque si yo les mando a leer Crisis de Conciencia o otro tipo de libros, dudo mucho que los lean. Pero hay ayuda en Internet, no todo es amarillismo. Yo sé que también hay activismo en el cual, no, pero que los testigos de Jehová, ahí no te metas. Métete en algo serio, busca un canal serio, documentado. Incluso hay una serie en HBO que se llama Sobreviviendo al Paraíso, que es una serie en la cual puedes ver, me hervía la sangre cuando yo lo vi, en la que el vocero de los testigos de Jehová negaba, mentía, pero descaradamente en un juicio bajo palabra, negando. O también que miren el juicio, o una parte fragmentada del juicio de la Real Corte Australiana, en el cual la organización Watchtower perdió también por tener una base de datos de pedófilos. Porque eso que me pasó a mí, también se me podría haber evitado, si es que me hubiesen avisado y no se taparan entre ellos diciendo de que no tenían que traerse oprobio al nombre de Jehová, porque eso es lo que siempre te dicen, no traigan oprobio al nombre de Jehová. Entonces, antes de meterte ahí, investiga. Si te gusta y no ves cucarachas ahí metido dentro de la olla, bueno, ahí si quieres meterte, meterte, pero si ya estás, te estoy advirtiendo, hermana, no hay manera, no hay forma. Pregunta final para poder ir cerrando la entrevista. Ahorita que hablaste de los abusadores, ¿cada salón del reino se sabe quién es abusador? ¿Tienen algún registro ellos? ¿Llevan algún registro de quién ha abusado? ¿Y se dice o no se dice? ¿O cómo es la información ahí? ¿Se sabe No, internamente o cómo? todo eso es secreto, porque incluso que fue mi abusador, me comentó de que él lo habían censurado porque robaba plata de las contribuciones, robaba plata de las cajitas que hay. Todo eso es interno, todo lo tienen. Es más, creo que hasta hace poco, si mal no he visto, porque yo estoy investigando más aún, antes había como una base de datos, eso lo sacaron de Brooklyn, pero cada congregación también tenía su base de datos, pero ahora la orden es destruir. O sea, ya no creo que haya pruebas físicas, ahora le dieron la orden de destruirlo. Pero sí, realmente el nivel de fanatismo de no avisar o de no ver es sí, a voces. Una pregunta se me pasó ahorita es, ¿tú firmas algún documento a la hora de entrar a los testigos de Jehová? Firmar un documento como tal, no, porque te bautizas hasta de 8 o 10 años, sí, no hay ningún documento legal. El documento que te obligan a firmar, que te aconsejan firmar, es la directriz médica, pero no sé si tampoco se sigue usando ahora como cambiaron de doctrina, no sé, porque ahí decía que estaba prohibido donar, recibir, almacenar, plaqueta, glóbulo rojo, glóbulo blanco, bla, 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 bla. Ahora, con este cambio, constante cambio, no lo sabría ahora decirte ahora en la actualidad. Listo. No sé si de repente se me pasen más preguntas, pero yo creo que hemos tocado muchos temas de manera general y yo te agradezco por tus experiencias. Quizás se pudieron haber escapado algunas cosas dentro de tu vida, dentro de los testigos de Jehová, pero agradezco mucho que hayas compartido estos pequeños fragmentos de tu vida y tu experiencia, ¿no? Bueno, para poder cerrar la entrevista, no sé si de repente quieras comentar algo adicional o algo que se nos haya podido escapar que tú quieras comentar sobre los testigos de Jehová. Yo quiero recalcar a todas las personas que me ven o me siguen que no es que yo esté en contra de los testigos de Jehová de a pie, ni los que están en sus carritos, ni los que realmente creen que sirven a Jehová con fervor y temblor, como nos decían a nosotros. Yo lo que denuncio públicamente, y como te digo, recién desde abril que estoy haciendo activismo, a los testigos de Jehová, los que realmente están ahí por temor y temblor y que tienen una esperanza ciega, no estoy con ustedes, al contrario, los respeto y hubo muchas personas buenas a mi lado. Y nada, incluso hasta me casé con un hijo de testigo de Jehová, eso te digo todo. Así que no voy contra usted, o sea, contra el general, contra el pueblo de Jehová, sino contra los que están ahí arriba en la cúpula. Eso es lo que quiero aclarar a los primos que me ven o a alguien que me vea, cosa que lo dudo, pero bueno, eso es.
Listo, amigos. Muchas gracias por podernos acompañar hasta el final de esta entrevista. Gracias a Karina por compartir estas experiencias. Recuerden dejarse like, recuerden seguir a Karina. ¿Cómo te podemos encontrar, Karina, en TikTok o en tus redes sociales? En TikTok estoy como Karina Fake, Karina Fake, como Karina falsa. Karina F-A-K de kilo, Karina Fake. Que bueno, ahí Listo. hablo de mis experiencias. Listo, entonces para todas las personas que ya quieran saber un poquito más, le pueden escribir, le pueden preguntar adicional ciertas cosas o la pueden escuchar, ¿no? Que ella está siempre compartiendo información. Listo, Karina, muchas gracias por esta entrevista, te lo agradezco mucho, con esto sería todo para mí, me despido y chao amigos. Chao, Karina.